Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio en el que vamos a hablar de las bases del fútbol femenino en Estados Unidos. El fútbol femenino en Estados Unidos ha tenido un éxito muy grande que se ha visto reflejado sin dudas en resultados muy importantes, los cuales ya hemos repasado en el episodio en el que hablamos sobre la historia de los mundiales femeninos, pero no está mal volver a repasarlos. En cuanto a mundiales, Estados Unidos ha sido campeón 4 veces del mundo, ha obtenido un subcampeonato y 3 veces el tercer lugar. Solo en este mundial no accedieron al podio, pero en el resto de mundiales, en los 8 anteriores, han estado siempre entre los 3 primeros. En cuanto a Juegos Olímpicos, Estados Unidos tiene 4 medallas de oro, una de plata y una de bronce. Solo en 2016 no estuvieron en el podio porque se quedaron en cuartos de final del torneo. En cuanto al ranking FIFA que se tiene desde el 2003 en cuanto a selecciones femeninas, Estados Unidos desde el 2010 hasta el 2022 se ha mantenido siempre en la primera posición. Solo a finales de 2014 y comienzos del 2015 Estados Unidos desciende al segundo lugar, relegado por Alemania, pero fueron unos meses y fue un pequeño tropezón que tuvo la selección de ese momento. Estados Unidos ha tenido una constante en cuanto a resultados en fútbol femenino. Y estos logros sin duda no han sido fáciles de obtener y son muestra y resultado de un trabajo durísimo por muchos años. Vayamos un poco a la historia. Hasta los años 70 en Estados Unidos no había una ley que daba igualdad de oportunidades para las mujeres en competencias entre universidades. Es en el 72 cuando se crea una ley que exigía que estas universidades tengan diferentes programas deportivos para las mujeres en los distintos deportes. La ley dice lo siguiente: se prohíbe toda discriminación en base al sexo en los programas de educación apoyados por el Estado federal estadounidense. Si bien esta ley sentó las bases del crecimiento del deporte femenino en este país, no todo fue tan fácil. Como es de esperarse, Estados Unidos como país no aceptó del todo esta ley. Esta ley no tuvo una aceptación muy rápida ni muy fácil y no se permitía que las mujeres verdaderamente ya compitan en torneos, pero año tras año se fue luchando, fueron creciendo en cuanto a los distintos deportes, pero hablando del fútbol femenino, fueron creciendo mucho más. En el 88 la situación mejora tremendamente para toda deportista norteamericana porque a partir de ese año ya comienzan a recibir financiación. Ahora volvamos un poco a la historia de los mundiales. Recordemos que desde los años 70 ya se llevaban a cabo torneos que no eran del todo oficiales, pero que sirvieron de base para lo que conocemos ahora como el Mundial Femenino. En el 85, Estados Unidos por primera vez es invitado al Mundialito Femenino, que ya tenía cierta reputación por esos años. Las norteamericanas quedaron en el cuarto lugar del torneo y no fue el real resultado, no es que hayan llegado muy lejos porque incluso es el último lugar del torneo, pero sirvió de base para que al año siguiente, en el 86, llegaran al segundo lugar y en el 88 al tercer lugar. Ese mismo año, 1988, es una fecha muy importante porque la FIFA decide crear un torneo experimental, un torneo de invitación para ver cómo les iba en cuanto a mundiales femeninos y Estados Unidos avanzó hasta cuartos de final. Luego ya se crea el mundial desde el 91 y a partir de ahí Estados Unidos ha sido una máquina. Pero, ¿cómo llega tan lejos un país con tan poco fútbol? Hay que recordar algo. Nosotros tenemos la idea de que Estados Unidos no es un país de fútbol por el ejemplo que nos deja el equipo masculino, pero el femenino es una historia completamente diferente. En 2014 la FIFA tenía registradas a 30 millones de futbolistas y 15.9 millones eran de Estados Unidos. Si bien la ley conocida como Title 11 en el 72 sentó las bases,
hay un poquito más de contexto. Por estos años, en los 70s, el básquet y el fútbol americano crecieron de manera muy apresurada en este país. Y al ser un deporte para hombres, el fútbol o el soccer, como lo conocen allá, dejó de ser jugado por ellos. Pero con la infraestructura ya creada, las mujeres quedaron con el camino por delante en un deporte que nadie jugaba. La cifra actual que tenemos es que en Estados Unidos el 20% de menores de edad que son mujeres, practican fútbol. Y como digo, tenemos la idea de que nadie juega fútbol en Estados Unidos por el caso del equipo masculino, pero en el femenino la realidad es otra. Hay que añadir que en el 94 el Mundial masculino se juega en este país y hubo mucho apoyo por parte del Estado para que más personas jueguen este deporte. Y esto sin dudas ha sido otro factor clave. Otra cosa importante es la inversión. Estados Unidos coleccionó grandes logros desde muy temprano porque en este deporte eran los únicos que invertían verdaderamente. Recientemente vemos el caso de Europa, que desde UEFA ya se están tomando cartas en el asunto y ya son una potencia mundial, lo han demostrado en este último mundial, pero Estados Unidos como país y como sociedad fueron los únicos que vieron un mercado que nadie conocía por esos años. Los americanos son muy estrategas al momento de encontrar negocios y de hacer marketing. Son lo que mejor saben hacer los Yankees y con este ejemplo y con el fútbol femenino les salió de maravilla. El tema de los pagos a día de hoy es también otro tema que ha tomado relevancia. Hasta 2019 las jugadoras no ganaban mucho dinero. Es más, en su propia liga no todas eran del todo profesional o si eran profesionales recibían pagos muy bajos. A raíz del bicampeonato de 2019, las jugadoras levantan su voz y recién en 2022 se aprobó la ley y desde ese momento la Federación de Fútbol de Estados Unidos paga por igual al equipo masculino y femenino. En la liga femenina las cosas también ya han mejorado muchísimo. En 2013 se creó la actual liga que conocemos debido a que se extinguió la anterior y desde el 2020 es dirigida completamente por los clubes, ya no por la federación, pero sí tienen el apoyo de la federación. Es un tema muy complicado en Estados Unidos este tema de las ligas del fútbol femenino. En cuanto a la infraestructura, se ha proporcionado mismas instalaciones para el masculino y para el femenino, y esto sin duda ayuda para que se logre un mejor profesionalismo por parte de las jugadoras. Y bueno, este ha sido el episodio de hoy, las bases del estilo de fútbol norteamericano que les ha servido para lograr grandes cosas en los años recientes. Un trabajo que viene de menores. Siempre las categorías menores dan resultados muy grandes, es que se lleva un seguimiento por parte de un club o por parte de una federación y eso es algo que sí hacen allá a diferencia de otros países, por ejemplo acá en Sudamérica. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy y ya sin nada más que decir, nosotros nos vemos en un próximo episodio.